para poder hablar sobre esta temática. Junto a nosotros el flamante presidente de la Cámara Forestal de Bolivia, don Pedro Colanzi, a quien le damos la cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Buen día. Muy buenos días, muchas gracias por invitarme a su programa. Don Pedro, nuevamente usted en la cabeza de la Cámara Forestal. Sí, correcto, de nuevo estamos presidiendo la Cámara Forestal y en una situación complicada porque nuevamente han descendido nuestras exportaciones casi en un 15% y han empezado a subir las importaciones. Se ve un panorama complicado con desaceleración de la economía china, que es nuestro principal comprador, y Europa también con bastante problemas por la guerra en Ucrania. Hace que los mercados que teníamos en Europa estén bastante lentos. O sea, se nos viene un año un poquito complicado, tanto por situaciones internas como externas. Don Pedro, cuéntenos cómo estaba antes el sector forestal en Bolivia, cuántas miles de hectáreas teníamos reservadas para estas labores y cuántas tenemos ahora. Bueno, antes el sector forestal actualmente, Bolivia tiene 25 millones de hectáreas que son tierras forestales de producción permanente. Actualmente hay 12 millones bajo manejo. Antes, bajo el cuidado de las empresas, habían 6 millones de hectáreas. Este año solamente hay 2. Antes éramos el país que tenía más áreas certificadas con sello verde a nivel internacional. El sello verde es un sello que nos certifica que hay un muy buen manejo, se hace sustentable en las áreas forestales. Y eso no lo da el gobierno de Bolivia, lo da una empresa muy seria a nivel internacional. Teníamos 3 millones, ahora solamente contamos con 1.2 millones debido a han habido muchas invasiones de áreas, se han perdido muchas áreas y lamentablemente áreas que son de bosque de producción permanente han pasado a ser agrícola o ganadero. No es porque nos opongamos a esa actividad, más bien la apoyamos, pero deben hacerse en tierras donde es permitido hacer esto y donde la tierra no es forestal, porque esa tierra en unos cuantos años van a estar muy pobres y ¿qué hace el campesino? La de esa tierra y se va y chaquea más allá y así deforestamos las principales áreas forestales de Bolivia, que son muy ricas. En otras palabras, no tienen la vocación forestal, o sea, la vocación agrícola, pero le meten nomás, talan todo, destruyen y después el daño es enorme. Ya vemos cómo está el cambio climático, ya vemos con Santa Cruz con temperaturas muy altas, o sea, no se está teniendo respeto a la madre tierra, como se dice. Así es, Bolivia tiene un plus, costó mucho hacer ese plus, el plan de uso de suelo, y como le digo, no es que estemos en contra de la actividad agrícola y ganadera, no, más bien yo creo que coordinados se puede hacer que Bolivia sea mucho más productiva y protegiendo el bosque. Yo soy un firme convencido y de que la única forma de conservar los bosques en pie en este país es con un manejo sostenible y sustentable. Cuando se maneja el derecho forestal de manera responsable, podemos tener bosque para siempre. Es más, las empresas y hacen parte de la Cámara Forestal de Bolivia ya están en su segunda vuelta. En Bolivia el manejo forestal se hace en 25 años, una parcela por año, y ya han vuelto a la parcela número 25 y han cosechado más madera que el primer año que hicieron cuando el bosque era virgen. O sea, eso nos demuestra que el manejo da su fruto. Estamos conversando con el flamante presidente de
la Cámara Forestal de Bolivia, Pedro Colanzi. Mucha gente no comprende esto, cuál es la importancia de tener bosques y el manejo forestal adecuado, certificado. O sea, ustedes no es que el bosque lo tenga ahí intacto, o sea, lo trabajan, talan los árboles, pero los reforestan y siguen sirviendo a esto de defender la naturaleza, porque de los bosques se extrae muchas cosas, incluso el oxígeno que respiramos. Mire, le doy un ejemplo. El bosque de Yapacaní era uno de los bosques más ricos de Bolivia. Como se trabajó en estas áreas que eran de tierras forestales de producción permanente, de manera irracional y no de manera sustentable, ahora están con graves problemas de sequías. Una zona que era la que proveía agua a todo Santa Cruz, porque quiero decirle que el agua no está en las nubes, el agua la producen los árboles, tenemos que conservar, hay que manejarlo de manera responsable. El trabajo que se hace en el bosque solamente se talan los árboles maduros y se dejan los semilleros. Cuando uno lo trabaja bien el bosque amazónico, el mismo bosque se reforesta de manera eficiente. Entonces hay mucho por hacer para volver a cómo era antes los bosques, pero digo, ¿será que las leyes lo permiten? ¿Será que los políticos entienden a esta problemática? No, si cumpliéramos las leyes lo permiten perfectamente. Otra cosa es que los políticos hagan cumplir las leyes. Las leyes son adecuadas, tenemos leyes adecuadas para proteger nuestro bosque. Lo que falta es voluntad política, porque las leyes hay. Señor Colanzi, usted nos hablaba de exportaciones de madera y que han caído. Económicamente, ¿cuánto equivale a estas exportaciones de momento? ¿Y cuánto se podía conseguir si es que se trabaja más? Mire, hemos pasado el anteaño pasado de 102 millones de dólares que se exportaba a casi 87, pero veníamos de haber exportado casi 127 millones de dólares. Bolivia tiene un potencial. En este momento el sector forestal da 90.000 empleos directos en Bolivia y de forma indirecta 180.000 empleos, y tiene una economía interna de casi 700 millones de dólares, pero con política adecuada nosotros podíamos duplicar estos números y tener rentas por encima del sector hidrocarburífero y de manera sustentable. ¿Qué tipo de maderas es la que se explota y se exporta? Ahora el 70%, y de eso quiero que el país esté orgulloso, el 70% de los productos que exporta Bolivia son de alto valor agregado. Solamente un 30% sigue siendo maderas aserradas, que igual tienen un valor agregado, pero no tan alto como lo otro. Lo otro que exportamos son muebles, son pisos, tableros, láminas, y a casi 17 países. Señor Colanzi, algo que lastima al sector es ver que algunos cargamentos de madera han sido utilizados por los narcotraficantes. Esto es un duro golpe a su sector. Sí. Y estamos pagando las consecuencias, porque cada vez se hace más complicada la salida de nuestras exportaciones, porque ahora todos los cargamentos que están por salir, todos los contenedores son revisados y tienen que venir autoridades de la FELCC y hacen que se retrasen. Usted sabe que todos pagamos por estos delincuentes que hay en todos los sectores. Lamentablemente sí, han sido 2 años muy, muy complicados, y esperemos que esto se revierta, pues, y a los culpables paguen con la cárcel, que es donde deben estar los delincuentes, ¿no? Aprovechando este contacto, señor Colanzi, algo que está sucediendo aquí en nuestra ciudad es que el calor es intenso, ha subido más de 2 grados, y cuando llueve nos inundamos.
¿Cómo ve de que la deforestación en la ciudad sea tan grande? No se está respetando la flora nativa. Incluso dicen por ahí que se quieren meter a este sector muy cercano al río, que nos sirve de protección. ¿Cómo ve usted esta posibilidad de que se vaya a urbanizar toda esta zona en Santa Cruz? No, yo creo que eso sería un error histórico, ¿no? La protección de Santa Cruz, ya tuvimos la riada de hace 30, 40 años que inundó toda la zona de Equipetrol, fue tremendo. No, yo creo que ese bosque de amortiguamiento tiene que conservarse. Distinto fuera que hicieran, no sé, protecciones como camellones o alguna cosa, eso es otra cosa. Pero urbanizar ahí sería un error histórico, ¿no? Señor Colanzi, como siempre un gusto conversar con usted. Felicidades, nuevamente vuelve a la Cámara Forestal y esperemos tener noticias mucho más positivas del sector, tanto en exportación, generación de empleo y traer más dólares, que es lo que se está necesitando en el último tiempo. En eso estamos, para eso hemos asumido y espero que pronto pueda darle mejores noticias del sector. Ojalá así sea. Muchísimas gracias por el contacto. Que tenga buen día. Muchas gracias. Saludos a todos sus radioescuchas.